¿Qué tal? Buen día. Quería compartir con ustedes una reflexión, algo que he estado meditando en la palabra de Dios, que tiene mucho que ver con lo que estamos atravesando con esta pandemia que el mundo está sufriendo. Y estaba meditando en el texto del Salmo 90:12, donde el salmista le dice al Señor: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si algo esta pandemia ha estado confrontando al mundo entero, es con lo frágiles que somos los seres humanos, con lo breve que puede ser la vida. Y el salmista está meditando en ello, lo breve que es la vida. Y algo está pidiendo: sabiduría. Y si algo nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, necesitamos en este tiempo, es la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Porque podemos ver dos extremos en nuestra sociedad. Hay quienes están consumidos por el miedo, el pánico, y por el otro lado hay gente que piensa que, y se atreven a decir que ni siquiera existe el virus y que es una exageración y un invento de los gobiernos y que no es para tanto. Pero la verdad es que sí es algo que existe y está cobrando muchas muertes. Y sin embargo, hermanos, pues debemos de confiar en el Señor. Él está en control de todo, pero debemos de buscar en Él la sabiduría para estos tiempos. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo 15, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Pablo está hablando de esa sabiduría que necesitamos los creyentes para vivir en estos días malos. La Nueva Traducción Viviente dice: tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Hay un llamado del Señor a nuestra vida a vivir con sabiduría en los días malos. No podemos vivir conforme a la sabiduría de este mundo, conforme a la sabiduría de redes sociales, de medios de comunicación, de las noticias, de un mundo que está confundido y pasmado. Somos llamados a discernir cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo de ti y de mí en este tiempo? Y la sabiduría que necesitamos para cada día y para cada ocasión la encontramos únicamente en la palabra de Dios. Hay un texto del Antiguo Testamento que, cuando yo estaba meditando en esto, vino a mi mente. Cuando el Señor le dio su ley al pueblo, le dijo lo siguiente a Moisés acerca de los mandamientos del Señor. Le dijo: así es que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos mandatos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. O sea, en aquel tiempo el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que cuando ellos obedecieran la ley de Dios, los mandatos de Dios, esa iba a ser su sabiduría y su inteligencia. Y eso los iba a distinguir de todas las demás naciones. Y entonces los pueblos verían a la nación de Israel y dirían, dice: porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Las naciones mismas podrían ver la sabiduría, la inteligencia, el estilo de vida del pueblo de Israel y sabrían que con ellos estaría el verdadero Dios. Serían impactados por su sabiduría y su inteligencia. Amados, que en este tiempo de dificultad podamos encontrar la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios a través de su palabra,
de la Biblia. No la vamos a encontrar en otro lado. Definitivamente, solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Este es el tiempo, hermanos, de que nosotros, como iglesia del Señor, volvamos de todo corazón a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Busquemos en ella la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para este tiempo. Este es el tiempo en que nosotros seamos luz y sal para un mundo que está en tinieblas y está corrompido y está sufriendo. Este es el tiempo en que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, como familias, volvamos a la palabra de Dios y busquemos en ella dirección para nuestra propia vida y para nuestra familia. Pero este es un tiempo de volver a la palabra de Dios para encontrarnos en sus páginas, en sus palabras, en sus enseñanzas, en su revelación, poder encontrarnos con aquel que es la sabiduría, nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo dijo en 1 Corintios, Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que el Señor nos conceda su sabiduría, que el Señor nos conceda la gracia para perseverar y permanecer en su palabra, y que su sabiduría y su inteligencia venga a nosotros y la podamos poner en práctica, honrando a Dios, amando a nuestro prójimo, confiando en todo y por todo del Señor. No somos un pueblo desamparado, somos el pueblo de Dios. Confiemos en Él. Dios les bendiga. Te recomiendo que estos textos los leas junto con tus hijos, los lean en familia, platiquen acerca de ello, hablen acerca de lo que Dios les está hablando a través de su palabra en estos textos. Va a ser un buen tiempo para tu familia. Les va a llevar a la palabra, les va a llevar al Señor. Y eso es lo que necesitamos como familias en este tiempo. Dios te bendiga.